Gracias. Bueno, buenas tardes. Como dijo Hilda, yo estudio la hidrogeoquímica del arsénico y el flúor en el acuífero pampeano, en la ciudad de Azul, y lo abordo mediante técnicas isotópicas, análisis de mezcla y geofísica. No sé si saben, pero seguramente el arsénico y el flúor son dos elementos químicos que están presentes en la tabla periódica y naturalmente se encuentran en la corteza terrestre, y sin embargo su presencia en el agua de consumo en niveles elevados puede constituir un riesgo sanitario. ¿Cuándo se superan los niveles guías? Y cuando hablo de los niveles guías, estoy hablando de límites exigidos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, mediante la ley 11.820, y después tenemos límites nacionales, como por ejemplo el Código Alimentario Argentino o la Organización Mundial de la Salud, que también es un límite internacional. En el caso del arsénico son 50 miligramos por litro de agua, y en el caso del flúor, 1,5 miligramos litro. Este es el límite que deben respetar todos los municipios o los proveedores de agua, los gestores, para que el agua de bebida sea segura. Como ven acá, es un puntito muy pequeño, son elementos traza, es muy baja su concentración en el agua, por eso para que se den una idea de la toxicidad que tiene consumir estos elementos. ¿De dónde provienen? Provienen de fuentes naturales, generalmente acá en la llanura pampeana, a partir de las cenizas volcánicas, a partir del Cretácico superior, hace 60 millones de años, la cordillera de los Andes se levanta y empieza a emitir grandes volúmenes de ceniza volcánica que se empiezan a acumular en las grandes cuencas de Argentina, como en la cuenca de la llanura chaco-pampeana. Tanto el arsénico como el flúor pueden venir de cenizas volcánicas, de algunos minerales muy específicos, y luego se acumulan acá y se empiezan a sedimentar en lo que llamamos secuencias sedimentarias lóxicas. También pueden venir a través de actividades humanas, como la minería en el caso del arsénico, la fertilización en el caso del flúor, etc. Se movilizan acá en el agua subterránea, particularmente en la llanura pampeana, como arseniatos y como arseniato y como fluoruros. Y se movilizan justamente a partir de la disolución de estos minerales por el agua, a partir de cambios en variables del agua subterránea, por ejemplo, en procesos indirectos como el intercambio catiónico. El tipo de agua también influye en la concentración, en la cantidad de arsénico y flúor, que en este caso bicarbonatada sódica, entre otros. Entonces, ¿esto por qué es relevante? A nivel mundial, no sé si se llega a observar, pero hay, en el caso del arsénico, unas 150 millones de personas que pueden estar afectadas por el alto consumo de arsénico, y 260 millones expuestas al flúor, teniendo en cuenta los límites de la Organización Mundial de la Salud, que son mucho más bajos en el caso del arsénico que en la provincia de Buenos Aires. Este es un mapa de probabilidad de distribución natural del arsénico a nivel mundial. Fíjense que Argentina, en el caso del arsénico, está entre un 50 y 75, y en el caso del flúor, casi el 75 al 100% de ocurrencia natural. Es decir, que prevalecen los procesos naturales de arsénico y flúor en el agua subterránea por sobre el impacto que tienen las actividades antrópicas ingresando estos elementos a la cuenca. En el caso de Argentina, un trabajo muy reciente hicieron en la Universidad Nacional de Rosario, hicieron un trabajo de representatividad, y fíjense que justamente la llanura chacopampeana, que es este sector acá mucho más oscuro, es el que está más expuesto a los altos niveles de arsénico. Entonces, la exposición crónica a estos elementos, que puede generar diversas afecciones que van desde severas, como por ejemplo hasta cáncer, hasta algunas menores, y tiene que ver con el tiempo de exposición, es decir, el tiempo en el que se consume ese agua con altos contenidos de estos elementos. Por ejemplo, lo más común son alteraciones en la pigmentación de la piel, y en el caso del consumo de flúor, el amarronamiento de los dientes, del esmalte dental. Entonces, vemos también que el problema no solo es hidroquímico, sino también es social y ambiental. Porque además del origen natural, que es intrínseco al medio, del arsénico y del flúor, su concentración se puede incrementar a partir de prácticas antrópicas,
como por ejemplo, que les voy a hablar más adelante, los bombeos excesivos para abastecimiento de agua a la población. Mi área de estudio, la ciudad de Azul, yo estudio el agua de red, el agua de que consumen los azuleños, e investigaciones locales reportaron niveles elevados de arsénico y flúor en el agua de red, es decir, en el agua que consumimos todos. Ahora, ¿qué pasa? Los habitantes de Azul se han informado de esto, entonces muchos optan por consumir agua envasada, lo cual esto visibiliza una desigualdad entre el acceso al agua envasada, quienes tienen el poder adquisitivo de pagarla y quienes no quedan más expuestos a este riesgo sanitario. Entonces, esto genera unas situaciones en el territorio que podría derivar en un conflicto socioambiental. Entonces, ¿por qué es relevante mi estudio? Y básicamente porque el acceso al agua segura es un derecho humano y una necesidad básica. Se dice que es el derecho base de la realización de los demás derechos humanos, como por ejemplo una vida digna, higiene, acceso a la comida segura, etc. Entonces, ¿cómo lo abordo este enfoque? La verdad que en la región pampeana, a partir de la década del 90, hay muchísimos estudios sobre arsénico y flúor, porque volvió a reflotar esta problemática. En Bangladesh, en Asia, se detectó los altos niveles de arsénico y se determinó que era, digamos, la contaminación por toxicidad más grande de la historia de la humanidad. Muchísima gente expuesta consumiendo agua con altos niveles de arsénico. Entonces, a partir de la década del 90 se empieza a reflotar, vuelven a investigar acá en Argentina, que ya se habían hecho grandes investigaciones en la década de 1910 a 1920, y entonces hay muchísimo sobre arsénico y flúor. ¿Qué tiene de novedoso esta tesis? Bueno, que la abordo desde diferentes perspectivas, desde el medio físico, desde el medio químico, también desde la mezcla y de los isótopos estables, como hablaba mi compañera hace un rato. Entonces, ¿qué espero saber al finalizar esta tesis? Bueno, comprender por qué ciertos pozos de abastecimiento de azul tienen más o menos niveles de arsénico, identificar qué procesos movilizan arsénico y flúor en el agua subterránea, identificar zonas críticas en lo posible para planificar obras hidráulicas con criterios hidrogénicos. Entonces, acá, como ya les había explicado Romy, este es el sitio de estudio de la ciudad de Azul. Ahí, como ven, esta es la batería de pozos de Azul. Se extrae agua de lo que se llama el acuífero pampeano, que es la única fuente de agua de abastecimiento de toda la región pampeana. Entonces, la ciudad se abastece de una batería de 29 pozos que están operados hoy día por la Cooperativa Eléctrica de Azul. Es la que opera los pozos y la que distribuye el agua de la red. Entonces, son pozos profundos con una profundidad que varía entre 80 y 120 metros de espesor, que como ven acá, este es el diseño de un pozo real. Tienen las zonas filtrantes, las zonas de admisión ubicadas a partir de los 40 metros bajo boca del pozo como medida sanitaria, y pueden tener entre 2 a 6 zonas filtrantes, y bueno, tienen revestimiento de hierro PVC dependiendo de la antigüedad del pozo, y filtros de acero inoxidable. Fíjense, acá les muestro la piezometría, y fíjense cómo el bombeo de los pozos va generando que el agua subterránea vaya fluyendo desde las periferias de Azul hacia el centro de Azul. Fíjense cómo modifica la línea de flujo regional o la piezometría natural, a la diferencia de lo que mostraba Romy hace un ratito. Entonces, el agua que sale por la boca del pozo, fíjense, va a entrar por diferentes, si se quiere, capas del acuífero pampeano. Y fíjense, acá les traigo lo que sería un análogo de afloramiento. Esto es el acuífero pampeano. Cuando quizá en la ruta ven algún corte de ruta, esto vendría a ser lo mismo que es el acuífero pampeano, pero expuesto. Se llama equivalente de acuífero en superficie o análogo de afloramiento. Como ven, hay distintos tipos de sedimentos. Tenemos el suelo, tenemos sedimentos eólicos, loésicos, que son los que hoy les decían que eran portadores de arsénico y flúor. Tenemos sedimentos fluviólicos, tenemos la famosa tosca, el calcreto, que muchos seguramente lo verán por parte del camino. Entonces, todo eso conforma el acuífero pampeano. Fíjense que es altamente heterogéneo. Entonces, nos da la pauta ya de que es esperable que tenga, al tener diferentes materiales, tenga diferentes variables físicas y químicas en el agua, en vida,
que tenga propiedades hidráulicas diferentes, que el tiempo de residencia del agua, es decir, el tiempo de permanencia del agua sea distinta en cada una de estas capas, y también la edad del agua. Pasaron 10 minutos. Gracias. Bueno, ahí de nuevo les vuelvo a recordar que fíjense que esto que está más somero son los sedimentos eólicos, que tienen ceniza volcánica, brisas vítreas con arsénico y flúor, y ya investigadores del instituto, que bueno, justamente son mis directores, han investigado que estos sedimentos son portadores y pueden llegar a diluir, se puede llegar a diluir arsénico y flúor a partir de estos sedimentos y pasar al agua subterránea. Entonces, resumiendo, como para todo esto que les conté, la presencia de arsénico y flúor es un problema sanitario en el agua subterránea. En azul, como les dije, el agua proviene del acuífero pampeano, que es un sistema multicapa que les acabo de contar. Esta complejidad influye en la distribución de los contenidos de arsénico y flúor y además se asocia a diferentes condiciones hidrogeológicas como la litología, los procesos físico-químicos, el tiempo de residencia del agua, entre otros. Entonces, las hipótesis que planteamos son que las líneas de flujo que atraviesan las capas del acuífero pampeano, como les mostraba en el pozo, presentan características físico-químicas diferentes. Esto influye en las concentraciones de arsénico, así como en los tiempos de residencia, correspondientes a flujos locales, que son flujos muy cortitos, o flujos intermedios y regionales, que son flujos que atraviesan toda la cuenca. Y la hipótesis 2 es que la mezcla de estas aguas provenientes de diferentes capas, inducida por el bombeo para el abastecimiento de agua, va a modificar las condiciones hidroquímicas del sistema y podría favorecer la liberación de arsénico y flúor al medio. Entonces, el objetivo de esta investigación es identificar los procesos que afectan la movilidad de arsénico y flúor en el acuífero, haciendo hincapié en procesos hidrogeoquímicos e hidrodinámicos. Ahora les voy a contar uno por uno los objetivos específicos. Uno era describir el acuífero pampeano a través de un modelo geológico de subsuelo, eso es importante, como les mostraba anteriormente. Entonces, a través de diferentes actividades, lo que hicimos fue hacer una recopilación entre actividades de campo, actividades de geofísica, y lo que hicimos fue generar un corte transversal del acuífero pampeano en azul, y pudimos identificar que está conformada por dos secuencias sedimentarias, la secuencia sedimentaria superior, más loésica, como lo que les mostraba recién, con toscas, y la secuencia sedimentaria inferior, que es un poco más fluvial, más arcillosa, lo que condiciona también la respuesta hidrodinámica del acuífero. Estos son distintos pozos de azul reales, y fíjense que los fuimos correlacionando litológicamente y geofísicamente para formar este corte transversal. Por otro lado, lo que hicimos fue caracterizar el comportamiento. Otro de los objetivos fue caracterizar el comportamiento mediante los procesos físicos del arsénico y flúor. Una de las actividades fue un ensayo de bombeo escalonado. Hicimos un pozo de abastecimiento también de la Ciudad Azul. No se ve nada, pero bueno, estos son los resultados de un ensayo de bombeo, que básicamente es medir el tiempo que tarda en descender el acuífero a medida que se va bombeando a un caudal específico. Entonces, como resultado, esto fue un resultado muy importante que nos permitió validar. Encontramos a partir del análisis de derivadas logarítmicas, es decir, ese descenso versus el tiempo, lo derivamos logarítmicamente y obtuvimos estas curvas que son muy importantes porque nos dicen que existen dos acuíferos separados por un acuífero semiconfinado, por un acuicardio, quiero decir. Entonces, fíjense que se relaciona directamente con lo que les hablaba recientemente. Una respuesta de un acuífero inferior y una respuesta de un acuífero superior. Entonces, pudimos validar, si se quiere, hidrodinámicamente lo que habíamos planteado como un modelo conceptual de geológico. Otra de las cosas que hicimos en cuanto a los procesos físicos fue también estudiar, reinterpretar ensayos de bombeo que habían hecho investigadores del instituto, y encontramos que algunos de los pozos, sobre todo los que se ubican en la faja fluvial, fíjense acá pasa el arroyo del Azul, no sé si lo dije, pero es una ciudad que tiene un arroyo en el medio, igual que está. Y bueno, acá los pozos pudimos encontrar en algunos
que quizá podrían, al bombear para abastecer de agua azul, tomar agua del arroyo. Bueno, como les comenté anteriormente, analizamos este tipo de curvas que son derivadas logarítmicas. Son modelos conceptuales de funcionamiento de acuíferos. Entonces, como les decía, el arroyo es posible aportante al agua del pozo. Otro de los objetivos era caracterizar hidroquímicamente las aguas. Como ven, son aguas bicarbonatadas sódicas, que, como les dije anteriormente, era un condicionante, o si se quiere, sí, un condicionante para la movilidad del arsénico y del flúor. Fíjense, todos son bicarbonatadas sódicas. Este es un mapa de conductividad eléctrica, de salinidad. Nos pareció importante porque fíjense que los puntos más rojos se concentran en lo que sería la zona más urbanizada de azul. Los pozos están más salinizados, en tanto que los pozos más periféricos están menos salinizados. En cuanto a la distribución espacial del arsénico y flúor, que bueno, que es lo que importa, no sé si las presentes ven muy bien esto, pero las concentraciones más altas de arsénico se están dando acá, en regiones periféricas y en la margen izquierda del arroyo del Azul, y las concentraciones de flúor similares en la margen izquierda y en las zonas periféricas. En tanto que fíjense, no se ve mucho, pero este color, estos pozos de acá son más que nada verdes, eso indica que tienen bajas concentraciones de arsénico. Sin embargo, ninguno de los pozos de bombeo de azul respeta la concentración, o sea, el límite recomendado de la OMS, que son los 10 microgramos litros de arsénico recomendado como seguridad. Y en cuanto a al límite de Buenos Aires, uno de los pozos solamente lo pasa, que son 50 microgramos litro. El resto de los pozos estaría a ver. Con respecto al flúor pasa lo mismo. Fíjense que es el mismo pozo. Entonces, esto rápidamente lo voy a pasar, pero bueno, uno de los objetivos también, como les decía, estudiar el análisis de los procesos hidrogeoquímicos que pueden afectar la movilidad del arsénico y del flúor. Son variables importantes para nosotros, como el pH. Acá tenemos la correlación que hay entre el flúor y el arsénico. Las correlaciones positivas podrían indicar que provienen de las mismas fuentes, que podrían ser cenizas volcánicas, o que están condicionados por procesos hidroquímicos similares. En cuanto al pH, que es una variable que influye mucho en la capacidad que tiene el arsénico a adherirse al sólido o a liberarse en el medio, lo mismo el flúor. Fíjense que siempre, ahora les quiero mostrar mejor, son los mismos pozos, los que responderían a estos, son los pozos de la margen izquierda del azul, los que responderían a estos procesos. Este es un diagrama de intercambio catiónico que también es un proceso indirecto que afecta a la movilidad de estos iones. Entonces se evidencia que hay algunos pozos que están regulados por estos mecanismos, si se quiere, más clásicos, específicos de liberación de arsénico y flúor, pero hay otros que no presentan comportamiento claro. Ahora, ¿qué pasa con las especies de origen antrópico? Como les dije, trabajo en un entorno urbano, entonces me parece importante monitorear nitratos, fluoruros, sulfatos. Y en este caso encontramos algo muy interesante, que los pozos se nos dividían en dos grupos. Aquellos que presentaban altas concentraciones de arsénico y flúor pertenecían al sistema, digamos, más natural, menos antropizado. Y aquellos pozos que presentaban bajas concentraciones de arsénico y flúor pertenecían al sistema más antropizado. Entonces, bueno, a grandes rasgos pudimos determinar dos grupos de pozos que se encuentran como extremos de este grupo intermedio, que serían como grupos mezclados. Otro de los objetivos, bueno, como hizo mi compañera, era analizar isotópicamente. Ya Romy les explicó un poco, los isótopos son trazadores conservativos, son contables del agua, cumplido y piano. Entonces, nos permiten identificar el origen. Era importante para nosotros de dónde viene ese agua que está alimentando cada uno de los pozos de abastecimiento. Entonces, pudimos identificar que la recarga de los pozos locales provienen de los pozos, provienen de las precipitaciones locales,
Fíjense que están todos, son los pozos, los puntos rojos, están todos juntitos. Entonces, eso quiere decir que tiene una baja dispersión de puntos debido a la alta mezcla hidrodinámica por el tiempo que estuvieron ahí recargándose las aguas a diferentes periodos. La similitud entre el agua superficial y subterránea, fíjense, los puntos verdes son el agua superficial. ¿Recuerdan el modelo ese hidrodinámico que nos dio que el arroyo podría aportar al pozo? Bueno, isotópicamente no se podría comprobar porque, como lo que dijo Romy también, el arroyo recibe mucha descarga del agua subterránea, entonces nos es difícil, por lo menos con esta técnica, identificar si efectivamente el arroyo forma parte de la mezcla de algunos pozos de la faja fluvial. Encontramos algunos pozos que son más empobrecidos, que podrían ser extremos o aguas más viejas o aguas más profundas, y que el resto de los pozos está ubicado en una zona de mezcla. Disculpen acá que no se ve, yo que sé que no se ve. Bueno, finalmente lo que hicimos fue un análisis de mezcla, es decir, estudiar qué proporción de mezcla, o sea, qué proporción de cada fuente de las que les hablé, forma, digamos, el agua que sale en la boca del pozo y que luego es distribuida a los ciudadanos. Entonces, a partir de muchos modelos que corrimos, la verdad que un montón de modelos, planteamos algunos con 5 fuentes, en este caso el acuífero superior, como les mostraba, que tiene las secuencias loéticas con alto contenido de arsénico y flúor, el acuífero inferior, que también vimos que estaban tropizados, son pozos que tenían nitratos y cloruros, el acuífero inferior, que tenía alto arsénico y flúor, el arroyo del azul, en el caso de que podría llegar a aportar, y un agua menos mineralizada, también de azul, sin arsénico, sin flúor, sin nitratos, sin cloruro. Y también elegimos un agua diluida de recarga para ver cómo respondía cuando se mezclaba con las aguas, que eran un poquito más del acuífero, más, si se quiere, más inferior, y si disparaba esos procesos que les dije de intercambio catiónico, cambios en el pH, etc. Entonces, como resultados, vimos que a través de un análisis de componentes principales, que vendría a ser la primera parte del análisis de mezclas de miembros extremos, vimos que estas estrellas, que vendrían a ser los orígenes o la fuente, una de las premisas de la aplicación de este método es que los pozos mezcla, lo que uno identifica como mezcla, tiene que quedar contenido dentro del polígono que se eligen como miembros extremos. Entonces, fíjense que en general los pozos quedan dentro de estas fuentes. Y otra de las cosas que también uno tiene que ver es la varianza que explica esto, este set de muestras, y en el caso nuestro fue de alrededor de 86%, o sea que fue alto. Y bueno, una vez que uno hace esto, el próximo paso de la metodología te calcula el porcentaje de cada uno de los miembros extremos que conforman la muestra en boca de pozo. Y como ven, lo marroncito es el acuífero con impacto antrópico, y fíjense que prevalece. Es decir, hay agua del acuífero que está impactada antrópicamente. Lo amarillo es lo que tiene arsénico y flúor. Fíjense que también el pozo que más está impactado antrópicamente por flúor, arsénico y flúor están acá. Y también vemos que el arroyo, que era el azul, aparece en distintos sectores de la ciudad, lo que nos está indicando que efectivamente el agua subterránea está descargando, podría estar descargando al arroyo, y no sería, en este caso, discriminable a partir de este método, o por lo menos con las variables de las especies químicas que ves. Ahora, está todo solapado. Decíamos, es termoquímicamente imposible esta mezcla que yo generé a partir de los distintos modelos conceptuales que propusimos. ¿Existe realmente en el pozo esa mezcla? Entonces lo que hicimos fue aplicar un programa que se llama FlipSe, que está desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, en donde uno introduce distintas soluciones químicas, bueno, entre ellas pueden mezclar, producir reacciones químicas, etc. Y lo que no les conté, que es muy importante, es que
probamos a partir del método anterior de la reacción de intercambio catiónico. Y bueno, nos había dado una alta varianza, posiblemente podría estar ocurriendo en el pozo. Sin embargo, cuando lo probamos acá termoquímicamente, termodinámicamente, la curva azul es una curva de mezcla sin reacciones. Y la curva lila es una curva de mezcla con reacción. ¿Qué reacciones? Intercambio catiónico. Probamos nosotros. Y absorción. Bueno, otra reacción que tiene que ver con acción. Estos puntos, el triángulo, el círculo rojo y el triángulo marrón, son datos reales. O sea, son datos medidos en campo. Y estos son datos modelados. Ahora, la proporción de mezcla, o sea, la proporción del pozo este C19, que era uno de los pozos más comprometidos de azul en cuanto a arsénico y flúor, sale del otro programa que es el mix, la proporción de mezcla. Y nos daba que tenía un 85% de acuífero somero con alta concentración de arsénico y flúor y un 15% de antropizado. Eso sale del otro modelo. Y fíjense que cae perfecto casi en lo que son en este diagrama, que es la proporción de mezcla y la de especies de arsénico de Shelley. Bueno, en el caso, por ejemplo, del pH no se ajusta muy bien el pozo, sí se ajustan bien lo que serían los extremos, que son muy importantes, o sea que la línea de mezcla iría por ahí, se están mezclando acuífero somero con acuífero profundo, sin embargo en el pozo parece que hay algo que desajustaría el pH. En el caso del flúor, ¿qué sucede? Se comporta de manera conservativa. Las reacciones, por lo menos que propusimos en el modelado hidrogeoquímico, no surtieron efecto. Y en el caso del pH, habría que ajustar un poco, pero se comportaría más que nada de manera también, ¿no? Las reacciones no afectan al flúor. Ahora, lo que hicimos como último paso fue justamente modelar lo que sería la mezcla cuaternaria de todas las fuentes de eso. Y los pozos de azul caen justamente modelados, que serían los datos verdes, caen muy cerca de los datos rojos, que serían una mezcla conservativa. Lo que es acá, lo que ven azul acá celeste, sería lo que aplicando las reacciones, y fíjense que los mismos pozos de azul es como que las reacciones que disminuyen el arsénico y el flúor, pero no es la realidad, que la realidad está ahí. O sea, lo modelado conservativo ajusta más a lo que sería un dato real. O sea, lo que nos podríamos sacar de conclusión de acá es que la mezcla inducida por el bombeo estaría siendo conservativa, es decir, arsénico y flúor llegan al pozo solamente por el proceso de inducción del bombeo. Bueno, no les quiero, pero bueno, este sería el modelo conceptual, es un diagramita que se ve poco, pero que hay distintas fuentes, el acuífero profundo, el acuífero intermedio, fuentes antrópicas, y el fluoruro y el arseniato provendrían del acuífero superior. Entonces, lo que vemos que es un sistema muy complejo. Pensábamos en un principio que el arsénico y el flúor, bueno, que variaban, pero hay muchas otras variables, como por ejemplo las especies antrópicas, como es un entorno urbano. Entonces, bueno, como les digo, se identificaron las conclusiones que eran estas, que la mezcla más que nada era conservativa, que el bombeo modifica las interacciones entre los flujos. Si no existiera ese bombeo, no existiría esta mezcla que les estoy hablando del pozo. Validamos la primera hipótesis que mostraban que los flujos tenían diferentes concentraciones de arsénico y flúor y de otras especies, a su vez, que la hipótesis 2, que la mezcla generaba estas reacciones o alguna modificación hidroquímica, es validada parcialmente. Bueno, desarrollamos un modelo conceptual y se destaca, bueno, la necesidad de gestionar el recurso, ¿no? Lo que le quería mostrar, antes de terminar, perdón, Mila, es que la aplicabilidad y factibilidad del trabajo, ¿no? Que es una guía, se espera que sea una guía para la construcción de los pozos y que también de lineamientos para la etapa de producción, esto también pueda derivar en la reducción del riesgo sanitario y en la reducción de la brecha social entre quienes pueden comprar agua envasada y quienes tenemos que tomar agua de la canilla.
que reduzca los costos del proveedor de la cooperativa, porque son cooperativas chicas, de pueblos, de ciudades chicas, en donde no pueden invertir en otras metodologías para sacar arsénico y flúor del agua, y que, digamos, el abordaje de estos problemas tiene que ser en torno al mecanismo de la gobernanza. Bueno, en el instituto, antes de que llegara yo, se firmaron convenios marco con la Cooperativa Eléctrica de Azul, y dentro de lo que es la gobernanza, mi conocimiento es muy incipiente, casi nada, pero bueno, estudiamos que una de las funciones de la gobernanza es la cooperación, y justamente en torno a la transferencia de conocimiento. Porque no les dije, pero muchos de los datos que yo usé para esta tesis me los brindó la Cooperativa Eléctrica del Sur. O sea que existe digamos, las ganas o sí, la necesidad esta de poder reducir las concentraciones y dar de acericultor y dar un agua segura a la población. Bueno, algunas fotos que fueron dándose a lo largo de la tesis, mi estado de avance, que ya está casi terminada, como les decía Martín, si Dios quiere, me puede entregar, por presentar en muy poco tiempo, y bueno, gracias por su atención. Bueno, si tienen preguntitas, nos damos 5 minutitos para no retrasarnos tanto con el programa, ¿les parece? Nos daría un montón. No, es que como ya está tan avanzada, el sol es como que está bastante completo. Sí, sí, y por favor, contá la pregunta después, porque ella no se escucha. Bueno, felicitaciones, la tesis zarpada, igual que tu compañera, que es una tesis excelente, la vamos a ir a escuchar. Quería consultarte que desconozco cómo es el sistema de provisión de agua potable en Azul. No sé si tienen distintas secciones de rebombeo, creo que le dicen. Como si vos crees que eso podría afectar la distribución de arsénico en los distintos barrios y zonas, si lo han evaluado, lo han pensado, lo piensan hacer. Bueno, Estefanía. me pregunta Estefanía, cómo es la distribución de agua potable en Azul a partir bueno, de cómo es el mecanismo, digamos. Bueno, Estefanía, se bombea, Seba me va a corregir seguramente, vos sabés más. Se bombea el agua en puntos específicos, como les mostraba ahí en los puntos de la ciudad, y luego se va mezclando el agua para reducir las concentraciones de arsénico y flúor y bueno, y demás elementos. Se clora en el mismo pozo, se mezcla y luego se redistribuye a toda la red. Es decir, no es que del pozo va directamente a la casa, los domicilios. No hay subsistemas, digamos, es todo un mismo organismo, por así decirlo. Porque acá en Tandil hay como 3 o 4 subsistemas de rebombeo que distintos pozos aportan a cada subsistema. Por eso era la pregunta, si era igual, no, es un paralelismo. No hay subsistema. No, no hay sistemas de rebombeo, sino que esa mezcla se produce directamente en las cañerías de difusión. Es una mezcla no controlada, porque depende del caudal de cada pozo. Bueno. O sea que más o menos cada zona azul va a recibir un agua que se parece a las pozos que tiene cerca. Ah, perfecto. O sea que puede llegar a haber, puede existir la hipótesis de que haya una distribución distinta en el agua de canilla en los barrios. Puede existir esa. Ah, No, sí. sí, de hecho es así porque hicimos un muestreo de domiciliar de camino, se ve. Buenísimo. Esa era la siguiente pregunta. Es un informe que, bueno, que es interno de la cooperativa que hicimos un momento que comparamos las composiciones, bueno, de muchos guiones, pero principalmente la acción y fútbol, y bueno, así se ve eso. Y los domicilios que están cerca de un determinado pozo, que bueno, hacemos la composición química del pozo que ser. Yo, no son buenas visitar también un montón de datos. Lo que mostraste de distribución espacial de arsénico y flúor, ¿fueron datos que obtuviste vos experimentalmente con alguna frecuencia de muestreo? ¿O son estos que decías que aportaron de experimentiva? Mira, son datos de una campaña grande que se hizo en un convenio marco entre el Instituto, la Cooperativa Eléctrica y la Universidad de Manchester. Un muestreo de todos los pozos de bombeo de la ciudad que en ese momento estaban funcionando. El muestreo se hizo en junio del 2019 y fue muy completo porque, por ejemplo, la Universidad de Manchester hasta había analizado uranio, plomo, zinc, para ver si estos metales
se encontraba en los pozos que tenían este revestimiento de hierro mucho más viejo, porque son de la década del 50. Así que yo trabajé con ese set de datos. Lamentablemente, bueno, con mi director hicimos una campaña de isótopos estables, pero lamentablemente se cortó el financiamiento. Él ganó un proyecto muy grande y nunca lo desembolsaron, así que la única campaña grande fue esa. Después la cooperativa lo que hace es trimestralmente analizar flúor y arsénico, pero a través de otras metodologías. Pero las variaciones son muy iguales, o sea, no está variando la concentración que viste de cada pozo, más o menos similar. La propia cooperativa autogestiona esos análisis. Tiene, Hay un organismo que fiscalice. sí, hay organismos de fiscalización, creo que son 3, tienen que mandar a 3 laboratorios diferentes y tiene laboratorio diferente. Gracias. De nada. Sole, Sí, primero te quería felicitar por el gracias. paso que has hecho. Y quería consultarte sobre además este intercambio y esta comunicación que tuviste con la cooperativa y en la comunidad, pudiste comunicar eso que estás trabajando, si alguien te necesitaba una inquietud, ¿no? Porque implica un montón de cosas más allá de todo lo técnico que nos contaste, que están investigando, para ir a lo social, de la salud, si alguien se preocupa de una inquietud, si vos la pudiste contar. Mira, con la cooperativa, perdón, ¿cómo? Julia. Bueno, Julia me preguntaba sobre si algún vecino se le acerca para consultar acerca de esta problemática o si pudimos tener algún tipo de interacción con algún organismo. Mira, con la cooperativa sí, le hemos presentado resultados parciales. Han estado, bueno, interesados, pero bueno, obviamente que siempre están con el tema de la cantidad de dinero que salen los proyectos, sobre todo para construir un pozo, una obra hidráulica carísima. De la sociedad, de parte de los ciudadanos, sí, ellos trabajaron hace un tiempo, no particularmente en mi tesis, con vecinos, pero es conocido ya, se sabe de boca en boca, inclusive hay organizaciones como esto que están, digamos, preocupados por esto. Ya, También las jornadas de arsénico. sí, por eso, las jornadas de arsénico. Pero van a ser distinto también. Hay mucha ¿Querés contar? No, pero contalo sobre No, sí, partimos por bueno, pero decir algo, Seba, en el instituto, como es algo, una problemática histórica de la ciudad del sur, el instituto hace unos pocos años organizó unas jornadas de arsénico donde se invitaron a los especialistas del país, ¿no? Y estaba también, se hizo en pleno centro de la ciudad, en el Salón Cultural del Teatro Español, entonces la verdad que tuvo muchísima participación del público y de docentes, me acuerdo, docentes secundarios incluso, así que esa fue una apertura de todo lo que se venía estudiando disciplinarmente, técnicamente, y que fue abierta a la comunidad. Sí que no se puede hacer más preguntas. No, ya no. Yo esta semanita consigo con no. Solo, ponete que yo soy un filántropo benefactor de Azul y tengo una torta de vida para poner en un nuevo pozo. ¿Vos me podés decir dónde lo tengo que hacer para que haya menos concentración de arsénico y flúor? y en teoría sí. Bien.